Carlos Alberto Solari nació en Paraná, Entre Ríos, el 17 de enero de 1949, pero su destino artístico quedó unido para siempre a La Plata, una ciudad universitaria, cultural y subterránea, donde empezó a tomar forma una de las leyendas más grandes del rock argentino. Antes de ser el Indio, Solari era un hombre reservado, observador, difícil de encasillar. No parecía interesado en ser una estrella tradicional. No buscaba sonreír para las cámaras. No quería explicar demasiado sus canciones. No quería vender una imagen simple de sí mismo. Y quizás por eso se volvió tan magnético. En los años 70, junto a Sky Bellinson, La Negra Poli y otros artistas que formaban parte de aquel mundo creativo, nació Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Pero los Redondos no nacieron como una banda común. Nacieron como una especie de experimento artístico. Una mezcla de música, teatro, poesía, fiesta, provocación y marginalidad. Al principio, no había grandes estadios. No había multitudes. No había cámaras de televisión esperando una frase. Había bares, teatros, espacios alternativos y un público pequeño que poco a poco empezó a sentir que estaba descubriendo algo secreto. Los Redondos eran diferentes. No seguían las reglas de la industria. No dependían de las grandes discográficas como otros grupos. No se sobreexponían en televisión. No explicaban sus letras para que todos las entendieran. Y en un mundo donde todo parecía pedir permiso, ellos eligieron hacer su propio camino. En 1985 llegó Ghoul, el primer disco de estudio de Los Redondos. Después vendría Octubre, en 1986, una obra que se transformó en uno de los discos más importantes del rock argentino. Después llegaron Un Bayón para el Ojo Idiota, Van Van, Estás Liquidado, La Mosca y la Sopa, Lobo Suelto, Cordero Atado y Luz Velito. Pero el fenómeno no estaba solamente en los discos. Estaba en lo que pasaba alrededor. Cada canción parecía escrita en clave. Cada frase sonaba como una contraseña. Cada recital se convertía en un punto de encuentro para los que se sentían afuera del sistema. Los Redondos no le hablaban al país elegante. Le hablaban al país de la ruta, del barrio, del laburo, del desencanto, de la bronca contenida. Llenaron estadios. La Plata, Buenos Aires, Obras Sanitarias, Huracán, Racing, Mar del Plata, Santa Fe, Tandil, Córdoba. Cada ciudad era una parada en una peregrinación cada vez más grande. Los recitales dejaron de ser eventos musicales. Se transformaron en viajes colectivos, en rituales populares, porque la misa ricotera no se miraba desde afuera, se vivía desde adentro. Para entender al Indio, hay que entender a su público. No era un público común, era una comunidad. Muchos no iban solamente a escuchar canciones. Iban a encontrarse con otros como ellos. Iban a sentir que pertenecían a algo más grande. Iban a cantar lo que no podían decir en la vida diaria. La misa ricotera tenía una potencia única. Una mezcla de fiesta popular, resistencia, poesía y desahogo. Pero esa misma fuerza también traía problemas. Cuando una banda crece desde los márgenes y de pronto empieza a mover decenas de miles de personas, no todas las ciudades están preparadas. No todos los operativos de seguridad funcionan. No todos los organizadores calculan bien. No toda la policía sabe manejar una multitud sin violencia. Y no todo el público se comporta como parte de una fiesta. Ahí aparece la parte más difícil de esta historia. La historia del Indio y los Redondos también está marcada por recitales con incidentes, represión, heridos, detenidos y muertes. No para manchar el mito, sino para contarlo completo. Porque una leyenda verdadera no se cuenta solo con luces, también se cuenta con sombras. Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en 1991. Walter Bulacio tenía 17 años. Fue detenido durante una razzia policial vinculada a un recital de Los Redondos en Obras Sanitarias. Días después murió. Su caso se convirtió en un símbolo de la violencia policial en democracia y llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para miles de jóvenes, la muerte de Walter fue una marca imborrable.
porque lo que debía ser una noche de música terminó convirtiéndose en una herida nacional. Desde entonces, el vínculo entre el público ricotero, la policía, las autoridades y los medios se volvió cada vez más tenso. Los recitales ya no eran vistos solamente como eventos culturales. Para muchos funcionarios, eran un problema de seguridad. Para muchos medios, eran sinónimo de descontrol. Para los fanáticos, en cambio, eran espacios de libertad. Y en el medio quedaba el indio, un artista que nunca quiso ser líder político, pero que terminó convertido en símbolo de una generación que desconfiaba del poder. El indio subía al escenario y abajo había una multitud que respondía como si una sola voz saliera de miles de gargantas. En ese contexto nació una de las frases más recordadas: "Vamos a hacer el pogo más grande del mundo". Y lo hicieron. Fue la muestra más clara de que Los Redondos no eran simplemente una banda, sino un fenómeno popular capaz de transformar un recital en una ceremonia colectiva. En 2016, durante un recital masivo, el indio habló públicamente de su enfermedad de Parkinson. De que estoy enfermo, y es verdad, Mr. Parkinson me anda pisando los talones. Hasta entonces, muchos veían al indio como una figura casi invulnerable, un mito, un símbolo, una voz que parecía estar por encima del tiempo. Pero esa noche apareció el hombre, un hombre envejecido, un cuerpo cansado, una enfermedad avanzando, y, aún así, una voluntad intacta de plantarse frente a su gente. Ese momento fue profundamente emotivo porque el público entendió algo. El indio no era eterno. La misa ricotera empezó a sentirse también como una despedida. Cada show podía ser el último. Cada canción podía sonar como una última vez. Cada aplauso parecía tener una mezcla de celebración y miedo. El mito seguía de pie, pero el hombre empezaba a luchar contra su propio cuerpo. Y entonces llegó Olavarría. Año 2017. Predio rural La Colmena. Miles y miles de personas llegaron desde todos los rincones del país para ver al indio. Algunos iban a cantar. Otros, tal vez, a despedirse sin decirlo. Pero la ciudad quedó desbordada. El recital terminó en tragedia. Murieron 2 asistentes. Hubo personas heridas, gente perdida, accesos complicados, problemas de salida y una sensación amarga que quedó para siempre en la memoria popular. La causa judicial señaló fallas en la organización. Un fallo citado por diario El Tiempo indicó que los responsables de la productora calcularon el evento sobre una base de 155.000 concurrentes, pero luego se manejaron números superiores y se permitió el acceso de personas sin entrada. Olavarría 2017 fue el choque brutal entre el mito y la realidad. El indio convocaba multitudes como pocos artistas en la historia argentina. Pero esa convocatoria necesitaba estructuras capaces de contenerla. Y esa noche, la estructura no estuvo a la altura del fenómeno. Para muchos fanáticos, fue una herida difícil de procesar, porque habían ido a vivir una fiesta, y terminaron formando parte de una tragedia. Después de Olavarría, el indio no volvió a dar un recital presencial de esa magnitud. El último ritual había dejado demasiadas marcas. El 5 de junio de 2026, Carlos Alberto Indio Solari murió a los 77 años. La noticia golpeó como si se hubiera detenido una parte del país. No murió solamente un cantante. Murió una voz que había acompañado a generaciones enteras. Miles de personas salieron a despedirlo. En plazas, calles y puntos de encuentro, los fanáticos cantaron sus canciones como si quisieran devolverle algo de todo lo que él les había dado. Y ahí se entendió la dimensión real del mito. El indio no pertenecía solamente al rock. Pertenecía a la memoria popular argentina. A los que viajaron en micro para verlo. A los que se enamoraron con sus canciones. A los que lloraron en un pogo. A los que encontraron en sus letras una forma de sobrevivir. A los que no entendían todo lo que decía, pero sentían que les hablaba directamente. El indio se fue. Pero cada vez que una multitud cante sus canciones, cada vez que una bandera ricotera aparezca en una ruta, cada vez que alguien encuentre refugio en una frase suya, algo de él va a seguir respirando. Porque algunos artistas no mueren del todo. Se quedan en la voz de quienes los cantan. Y el indio Solari, más que un cantante, fue eso, una voz que se convirtió en pueblo.